Comprada la vacuna, ¿cuáles son los desafíos que nos esperan? Para hablar de esto y más vinculado a este anuncio, estamos con el doctor Eduardo Gottuso. Doctor Eduardo Gottuso, ya tenemos... Muy buenos días. Muy buenos días, Fátima y Pedro. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Bien. Sí, es una noticia muy grata que creo que debemos mirar con, como dice el comentarista, con esperanza. Y ahora debemos trabajar, se está trabajando cómo vacunar, etcétera. Doctor, queremos ir paso por paso a fin de comprender bien en qué situación nos encontramos. Hasta hace unos días se decía que había poca información desde Sinopharm sobre la vacuna. ¿Qué sabemos realmente y si esta información ha sido o es la suficiente como para haber llegado a un convenio, por favor? Mira, la idea es la siguiente. Tengo entendido que el grupo que está haciendo la investigación y otros grupos tienen información internacional de todos los estudios que ha hecho Sinopharm en diversos lugares. En el caso del Perú, todavía los códigos están cerrados, o sea, no están abiertos. Quiere decir que de los 12.000, 6.000 han recibido placebo y 6.000 han recibido vacunas. Lo que sabemos es que son seguras durante esa evolución, pero la eficacia... Tengo información indirecta, igual que todos, de que la eficacia anda alrededor del 80%, lo cual es bastante bueno, como una vacuna bastante útil. Tiene la ventaja de que ya hay experiencia peruana, pero la segunda ventaja es que solamente requiere una refrigeración muy simple, o sea, requiere refrigeradoras normales y los coolers que se usan en las vacunas normales en el Perú serán tremendamente útiles, son los mismos, no se requeriría una tecnología como la que se necesita para la vacuna de Pfizer. Así que, por lo menos, la información que existe, que es una vacuna segura, y yo no tengo ningún artículo o no conozco todavía información de la eficacia, estimo de que el gobierno ya tiene esa data, digamos, nosotros no tenemos un dato publicado ni conocemos, pero la información verbal de los investigadores es que sí hay una eficacia alrededor del 80%. Doctor Gottuso, importante lo que usted recalca, el tema de que no será necesario en el caso de la vacuna china de toda una cadena de frío como sí otras vacunas que requieren una mayor refrigeración. Usted ha sido bastante claro al respecto de lo que nos espera con esta vacuna china, pero queríamos preguntarle quizás de lo elemental para que nos entiendan todos. ¿Qué ganamos, qué obtenemos con esta vacuna? Hay quienes dicen que bueno, porque nos va a curar del coronavirus. Y no estamos hablando de curar, estamos hablando de algo mucho más complejo, si usted nos puede decir. Así es. Cuando tú usas una vacuna, la primera pregunta es, tú no puedes vacunar a todos los peruanos de un solo tiro porque no tenemos suficiente producción a nivel del mundo. Estados Unidos, que son los que tienen las fábricas, se van a demorar hasta fines de julio en vacunar a su población. Se van a demorarse 7 meses porque ellos han comenzado a vacunar temprano. Eso quiere decir que la producción va siendo progresiva y van saliendo y van vacunando. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que queremos? Primero, queremos reducir la mortalidad y, por lo tanto, tenemos que ir a las personas que fallecen. ¿Y quiénes son los que fallecen en el Perú con el COVID? Las personas mayores de 60 años, los obesos, los diabéticos, los hipertensos, las personas que tienen enfermedad pulmonar crónica, los niños con Down o las personas con Down, no solamente los niños, las personas con Down, son ese grupo que nosotros llamamos grupo de alto riesgo. Entonces, la vacunación va a reducir eso. Si tú reduces ese grupo importante, los hospitales van a estar más vacíos, porque esas son las personas que llegan a los hospitales. Me refiero primariamente, es decir, uno tiene que establecer una lista de prioridades. Por supuesto, la primera prioridad en todo el mundo es el personal de salud. Sí. O sea, todas las personas que están en la primera fila, mirando pacientes todos los días, tienen que estar protegidos. Esa es la primera. Y el segundo grupo va a ser este grupo. Entonces, tú reduces la mortalidad y reduces la hospitalización. Todavía no sabemos si se reduce la transmisión. Entonces, tú tienes que ir al tercer grupo a vacunar a los más jóvenes conforme te va llegando más vacunas. Entonces, fíjate, en Europa, en algunos países, ¿sabes lo que se está discutiendo? Que hay 2 dosis para lo de Pfizer, de 3 semanas. Y entonces ellos dicen, oye, pero con la primera dosis ya tengo 60% de protección.
Entonces, como no tengo suficiente, mejor le ponemos una dosis, digamos, de 10 millones, le vamos a poner, tengo 20 millones de dosis, voy a poner a 20 millones de personas la primera dosis. Y en lugar de 3 semanas, vamos a ponerle 6 semanas. ¿Por qué? Porque si yo prevengo 60%, de 20 millones son 12 millones. ¿De acuerdo? Que he prevenido con esa primera dosis. Pero si yo pongo las 2 dosis a 10 millones de personas, con 20 millones de dosis, solamente prevengo al 80 o al 90%, o sea, 9 millones. Entonces, en Europa hay toda una discusión de cómo se va a distribuir. Yo creo que el Perú ha hecho un buen plan. Vamos a poner las 2 dosis a todas las personas de alto riesgo, y me alegra que llegue 1 millón para, precisamente al personal, y apenas den un segundo millón a todo. Se ha incluido incluso los presidentes de mesa de las elecciones para que estén protegidos. Eso será el segundo grupo. De acuerdo. Ahora, doctor Gotuso, manejamos más o menos los números de cuántas vacunas o cuántas dosis necesitamos para poder cubrir la necesidad de todo el personal médico, el personal asistencial también, el de seguridad. Esto a fin de acelerar, ¿verdad?, las compras y no quedarnos tranquilos con lo que hemos adquirido o hemos pactado. No, sí, el programa está, yo he escuchado este programa hace 1 mes y medio, sí, en el cual obviamente se tiene hasta identificado el personal que va a ser vacunado por nombres y apellidos y en qué sitio trabajan. O sea, eso me parece un trabajo excelente de cómo se organiza, digamos, todo el personal, incluyendo el personal transitorio, que son los servicios de limpieza, los guardianes, etcétera, de todos los sistemas de salud que no son propios del ministerio, pero que trabajan dentro de las áreas hospitalarias. O sea, ese plan, además de eso, la Escuela de Salud Pública del Ministerio de Salud está haciendo cursos intensos para entrenar a cientos de vacunadores. Es decir, si llega a 1 millón de dosis, el ministerio tiene gran capacidad de vacunar, pero 1 millón de dosis en pocos días tienen que ser muchos vacunadores. Y por eso es que hay una actividad muy intensa que, claro, es silenciosa, la gente no conoce, pero la Escuela de Salud Pública está haciendo un magnífico trabajo de entrenar a mucha gente. Es decir, todos los días están entrenando gente en cursos virtuales de todo el Perú. O sea, no solamente es de Lima, sino de todo el Perú. Entonces, sí hay una preparación adecuada y lo que estamos esperando es que lleguen las vacunas. Este esfuerzo, recuerden bien que los grupos peruanos de vacunación del ministerio son muy buenos, realmente son gente con una dedicación, se suben a la punta del cerro para vacunar a un niño, se hacen tal cosa. Es una cosa de estas enfermeras que merecen un respeto enorme del esfuerzo por ayudar. Doctor Gotuso, muchas personas leen la información o escuchan la información de que esta vacuna de Sinovac tiene una efectividad de 79, 80% y se preguntan, ¿por qué no compramos una vacuna que tenga una efectividad del 95, 96%? O si puedo esperar a que llegue una vacuna de mayor, entre comillas, efectividad. ¿Cómo opera esto de la efectividad? ¿Nos puede explicar un poco para los que no somos científicos, que escuchamos 79, 95, pensamos que una es mejor que la otra, si lo es o no necesariamente? ¿Nos puede orientar? Sí, en realidad es cierto de que el 90 o 95% es discretamente mejor, pero recuerden bien que esos salen de estudios que solamente han habido, por ejemplo, el estudio de Moderna, que es el que mejor resultados tiene, fueron 30.000 norteamericanos, 15.000 recibieron placebo, 15.000 recibieron vacuna. De ese grupo hubo 170 personas que hicieron COVID en los siguientes 3 meses. ¿Dónde están los 170? 160 estaban en el grupo que habían recibido placebo y 10 en el grupo que habían recibido vacuna. Entonces, quiere decir que la protección fue muy elevada, casi 90 y un poco más por ciento. De los que se enfermaron en el grupo de vacunas, estando vacunados, hicieron COVID, todos hicieron una forma leve, segunda ventaja. Pero es un solo estudio. O sea, se dan cuenta, es importante saber que además la otra cosa, Pedro, es que
El hecho de que uno esté vacunado no significa que tiene carta libre. Eso es muy importante. Tiene que seguir haciendo sus precauciones, igual que las personas que hicieron COVID, tienen que seguir cuidándose por los diversos problemas que hay de infecciones sobreagregadas, etcétera. Las reinfecciones son muy raras, pero hay que cuidarse. Sí. A ese punto que queríamos llegar, doctor Gotuso, porque incluso aquellos que están en contra del uso de las vacunas usan este argumento. ¿Cómo es posible que se les administre vacunas y digan que se tiene que seguir utilizando la mascarilla, prácticamente desconociendo que esto ocurra también con otras enfermedades o la administración de vacunas de otras enfermedades? Este accionar de las dosis de vacuna, ¿no? Este mecanismo que se administra, ¿cómo se da? ¿En cuánto tiempo es que ya actúa la protección, por favor? Mira, en los estudios que hay hasta ahora publicados, con la primera dosis, la mayoría de estas vacunas, en esa primera dosis que ocurre entre las 4 o 3 semanas, tiene una protección de 50 a 60%, con una sola dosis. Cuando tú das la segunda dosis, aumentas la potencia de tu vacuna, generas más anticuerpos y tu protección sube de 80 hasta 90%. Hay que esperar unos días. Entonces, eso es correcto. Ahora, que digan que por qué usamos mascarillas, yo le voy a decir por qué. Cuando uno comienza a mirar, y la pandemia es una escuela de aprendizaje todos los días, ¿qué cosa pasa en España? Los que se curaron de COVID tuvieron una cantidad de hongos en sus pulmones notable. Las personas en el Perú estamos tratando de ver si tienen más tuberculosis después o pueden tener otras infecciones. Hace poco falleció un colega muy distinguido que tenía una enfermedad pulmonar, se pasó el COVID y al mes y medio hace una lesión pulmonar extensa que no era COVID y fallece por eso. Es decir, tenemos que seguirnos cuidando porque aparecen numerosas condiciones, especialmente que nuestro sistema respiratorio queda afectado. Estoy hablando de los que tuvieron COVID. Ahora, de vacunas, es un proceso que estamos aprendiendo todos los días. Lo que sí sabemos es poner en la balanza cuántas personas están infectándose y falleciendo en el Perú todos los días. A esas personas las queremos proteger. Entonces, los antivacunas todos los días te van a dar alguna razón para que no te vacunes. Que no, que apareció la cepa, no, que todavía falta tal cosa, que no sabemos si la vacunación va a durar 1 año, 2 años. No lo sabemos, pero eso no descarta que uno tenga una vacuna. Así que eso es bien claro. Y después que vengan a decir que si yo uso ivermectina estoy protegido en lugar de las vacunas, es una fantasía, un absurdo. Doctor Gotuso. Sí. Muy claro lo que nos viene contando respecto de la vacuna y de los retos que implica para la autoridad, para las personas que reciban la vacuna. Queríamos aprovechar el tiempo también para tocar un tema que en estos días suena bastante y es el tema de la reanudación de espectáculos públicos, conciertos que algunos quieren impulsar. Se está opinando respecto a que esta fase de la reactivación económica se da en medio de un aumento de contagios. Deberíamos volver a la fase anterior. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Mire, yo tengo una opinión, yo sé que el Colegio Médico, muchos expertos están diciendo que hay que regresar a la fase 3. A mí me preocupa mucho la población informal que está creciendo en el Perú, porque tú al cerrar estos negocios creas una gran masa de desocupados que salen a las calles a vender cosas, lo que tengan, lo que produzcan, o bizcochos, o camisas, o cualquier cosa salen a vender. Esas personas aumentan el pool de personas que se están infectando y después llegan a su casa y se infectan. Entonces, a mí me preocupa mucho eso y en ese sentido yo creo que hay que buscar un balance y hacer una evaluación muy exhaustiva. Yo no iría por regresar de nuevo a la fase 3, esa es mi opinión, sé que es una opinión discutible y por supuesto yo acepto los argumentos si es que lo pueden probar. A mí me preocupa que cuando digamos no, cuarentena, cuando hacemos cuarentena, toda la situación cambia. El estado mental, el estado físico, la economía, los sueños futuros, la educación de los hijos, de las universidades, de las escuelas técnicas, los colegios, todo eso cambia. Entonces tenemos que comenzar a vivir una vida un poco más natural hasta donde sea posible. Para eso la gente tiene que establecer claramente el uso de mascarillas permanentemente y el distanciamiento social. O sea, si quieren hacer una reunión, no pueden hacer estas fiestas. Fíjate, en 2 días yo he recibido 5 familias que se han contagiado familiarmente por las reuniones del 1 de enero.
5 familias. O sea, apareció un enfermo y a los 3 días otro, y entonces estudiaron todo. Y 5 o 7, ayer una llamada a las 9 de la noche, una familia conocida a mí, 8 personas se han infectado. Entonces, digamos, tenemos que ser conscientes de que estamos en el medio de una pandemia y tenemos que cuidarnos sí o sí, haciendo todos los esfuerzos para eso. De acuerdo. Doctor Gotuso, muchas gracias por la claridad y por sus opiniones y explicarnos cómo son estos mecanismos de funcionamiento de la vacuna. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Muy Muchas gracias, Fátima y Pedro. Como siempre, es un honor estar con ustedes, porque sé que ustedes siempre están luchando para seguir educando a la población peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para nosotros siempre es un gusto. Gracias.